Somos los momentos que vivimos con las personas a las que amamos. ¿Y cómo se crean estos momentos? Tal vez los creamos con las decisiones que tomamos. ¿Acaso la vida es simplemente eso? Una sucesión de momentos que pasan mientras hacemos planes y tomamos decisiones. ¿Somos las aves que escaparon del valle? ¿O nosotros somos el valle? ¿Dónde está el valle de la huida? ¿Dónde están las aves? O tal vez solo había un ave en el valle, el albatros, el ave más leal del mundo, preparado para abrir las alas y volar. ¿Qué fue lo que dijo? Un día me iré, pero ese día no puede ser hoy, no puede ser hoy. Se supone que tú eres el fénix y yo el albatros. Según la leyenda, hay que cruzar 7 valles para llegar al fénix, que vive en la montaña de Kaf. Pero tú te quedaste en el valle de la soledad, porque yo era un albatros volando en ese mismo valle. Las aves deben cruzar más de 7 valles: el valle de la soledad, de la desolación, de la fe, de la confrontación, de la confianza, de la huida, de la verdad y del amor. Después de completar esta dura prueba, solo un pájaro sobreviviente queda, y si consigue cruzar todos los valles, logrará ver la verdad. Tú eres el fénix, el fuego eterno que no se extingue. Yo me voy a volver de piedra, como la chica de la leyenda de la novia. O tal vez me convierta en pájaro, o me haga fuerte como una roca, o tal vez vuele lejos. Ya que no puedo convertirme en pájaro, me haré de piedra, me mantendré firme. Ahora quiero olvidarlo todo. Quiero empezar de nuevo. Quiero comenzar una página nueva en mi vida, llena de felicidad. Hoy pienso en los pájaros que atravesaban el valle de la fe. Habían dejado de creer en todo aquello que no podían ver. Sin embargo, tenían que creer en lo que no veían ni comprendían. Las emociones que nos guían nos hacen ser quienes somos. No las vemos, pero creemos en ellas. A veces, los cuentos de hadas se convierten en realidad, y es en estos momentos de gran desesperación cuando una frase, una mirada o un roce puede cambiarlo absolutamente todo. Los pájaros no pasarán el valle hasta que crezcan. De lo contrario, se quedarían atrapados para siempre. Tendrían miedo de avanzar y miedo de volver, hasta que aprendan a confiar en sus sentimientos, aunque no comprendan lo que no ven. Las aves sobrevivientes llegaron al valle de la confianza. O la atravesaban juntas o desaparecían. Tenían que confiar unas en otras y también en sí mismas, lo cual no era fácil después de todo lo que habían vivido. Una de ellas era indomable, estaba sola,
No tenía con quién hablar. Su corazón estaba roto. No había viento que lo ayudara a volar. ¿Quién la ayudaría? ¿Cómo lograría cruzar el valle? Pero había alguien detrás. Si se hubiese girado, lo habría visto. Era el remedio para extender las alas y poder volar de nuevo. Pero no miró. Después del Valle de la Fe, las aves cruzaron el Valle de la Confrontación, donde debían enfrentarse a sus problemas más profundos, donde el sufrimiento del alma era mucho peor que el sufrimiento físico. Los que no llegaron hasta el fondo de sus corazones desaparecieron en el valle. Otros se enfrentaron cara a cara con su soledad, algunos con sus actos injustos, y los que no reconocieron sus mentiras se convirtieron en piedra. Los pájaros que superaron ese valle sufrieron muchísimo, pero salieron reforzados, porque conocerse a uno mismo y vivir sabiendo lo que realmente importa compensa el sufrimiento. No he terminado el libro porque leo cada página una y otra vez. Ni siquiera imagines que te he olvidado, porque olvidarte o dejarte de amar, eso es imposible. Fui el albatros que no supo mirar atrás, volando solo en el valle de la soledad. Mi corazón sin viento, quebrado y sin razón, te buscaba en un cielo que no sabía nombrar. Tú eras el fénix, fuego que nunca se apaga. Yo, un alma errante que aprendí a confiar. Crucé los valles de la duda y la esperanza, llevando en mis alas promesas que no supe soltar. Por ti crucé los 7 valles, aunque sangraran las emociones, aunque mi alma gritara rendirse. Fui pájaro, piedra y resurrección, porque tu amor era la montaña, la cima, la verdad, mi redención. No eras un destino, eras el vuelo que aún me sostiene el corazón. Había alguien detrás, pero yo no volteé. El miedo me hizo de piedra sin querer. Creí que huir era volar sin dirección, pero el amor no se encuentra en la huida perdida, se encuentra al volver. Los otros se perdieron, yo decidí sentir. Me enfrenté a mis sombras y volví a existir, porque amarte era cruzar todos mis dolores, y en cada valle te encontré a ti. Por ti crucé los 7 valles, aunque sangraran las emociones, aunque mi alma gritara rendirse. Fui pájaro, piedra y resurrección, porque tu amor era la montaña, la cima, la verdad, mi redención. No eras un destino, eras el vuelo que aún me sostiene el corazón.
Emanuel La Voz, tu canal. Shalom Adonai.